Si necesitas compartir tu base de datos en Google Sheets, pero te preocupa que la información sensible quede expuesta, no te pierdas este video porque te voy a mostrar una forma de dar acceso parcial a otros usuarios sin comprometer tus registros. En este video primero te voy a mostrar cómo usar tablas dinámicas para generar versiones restringidas de tu base de datos. Posteriormente veremos cómo usar la función importación de rangos para colocar esa información en hojas independientes y al final cómo compartirlas de manera segura con los usuarios. Acompáñame a ver cómo funciona esta alternativa. Muy bien, para este ejemplo vamos a utilizar una base de datos de personal y lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las áreas que nos están pidiendo acceso a nuestra base de datos. Vamos a verlo aquí. Vamos a suponer que el área médica necesita tener acceso a estos datos: número de empleado, nombre de empleado, edad, sexo, tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas y condición de discapacidad. Como podemos ver, son datos que sí están relacionados con el área médica y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en compartir esta información. Por otro lado, tenemos que el área financiera nos está solicitando también el número y el nombre del empleado, el RFC, fecha de nacimiento, sueldo y número de cuenta bancaria. Y estos datos también están relacionados con el área financiera, así que no hay problema en que compartamos esta información. Y finalmente, el área jurídica nos pide también número de empleado, nombre de empleado y pide tipo de contrato, fecha de ingreso y el domicilio dividido en calle y colonia. Vamos a partir de estos tres supuestos y vamos a ir uno por uno generando esas versiones compartibles de nuestra base de datos, en donde solo tendrán acceso a los campos que les correspondan. Y vamos a comenzar con el área médica. Para eso nos vamos a nuestra base de datos. Nos vamos a insertar tabla dinámica. Y aquí le damos clic en crear, donde dice nueva hoja, crear. Eso nos va a abrir una nueva hoja a la que vamos a ponerle el nombre del área que nos está solicitando la información. En este caso vamos a ponerle área médica. De este lado está la zona donde van a ir apareciendo los campos con la información que nosotros vamos a ir seleccionando en este editor de tabla dinámica que está de este lado. Aquí donde dice filas, vamos a dar clic en agregar y vamos a ir seleccionando los campos que queremos compartir. Primero está el número de empleado. Deshabilitamos esta casilla de mostrar totales y vemos que de este lado ya apareció el número de empleado. Ahora vamos a agregar el nombre del empleado, nombre completo, y deshabilitamos mostrar totales. Y vemos que ya apareció el nombre del empleado. Ahora vamos a seleccionar la edad. Deshabilitamos la casilla. Después vamos a agregar sexo. Deshabilitamos la casilla. Después vamos a agregar tipo de sangre. Deshabilitamos casilla. Después agregamos alergias. Deshabilitamos casilla. Después enfermedades crónicas. Deshabilitamos la casilla. Y el último campo que vamos a compartir al área médica es condición de discapacidad.
Aquí está. Deshabilitamos la casilla. Muy bien. Ahí tenemos ya todos los datos que nos han sido solicitados por el área médica. Ya podemos cerrar este editor de tabla dinámica y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Esta es la tabla dinámica que se formó con los campos que nosotros seleccionamos. Aquí lo importante es que en tu base de datos debes de tener un campo clave, digamos, en este caso yo tengo el número de empleado, que es un campo que no se repite, es decir, solo existe una vez. No hay dos personas que tengan el mismo número de empleado. Y debes de tener cuidado de que tú también en tu base de datos tengas un campo único. Si no es así, yo te recomiendo que en tu base de datos primero generes un consecutivo, como está aquí, para que todos tus registros aparezcan en la tabla dinámica, y vas a tener que agregar también ese campo en tu tabla dinámica. Lo voy a hacer desde aquí, que también es una forma de hacerlo. En lugar de agregar, yo puedo jalar cualquier campo que esté de este lado y colocarlo en la sección de acá. Ahí lo suelto, deshabilito la casilla de mostrar totales y ya tengo el consecutivo y todos los campos que ya habíamos colocado. Entonces, esta es la versión compartible de la base de datos para el área médica. Aquí lo recomendable es colocar en la parte de arriba una leyenda que permita identificar que este contenido es el que se va a compartir al área médica. Vamos a escribir lo siguiente. Ahora sí podemos darle formato a esta tabla dinámica. Vamos a darle un poco de formato aquí rápido. Muy bien, aquí ya tenemos la información que vamos a compartir con el área médica. Esta tabla dinámica es la forma en cómo nos aseguramos de que el área destino únicamente va a poder ver la información que está autorizada para ver. Y de esta manera no le damos acceso a la base de datos completa. Y lo mismo vamos a hacer con las siguientes áreas. Vamos a repetir el ejercicio ahora para el área financiera. Volvemos a nuestra base de datos y ahora vamos a crear la tabla dinámica con la información del área financiera. Nos vamos a insertar, tabla dinámica, crear, y aquí vamos a ponerle el nombre. Ahora vamos a ponerle área financiera y vamos a comenzar a agregar los campos que el área financiera está autorizada a ver. Y vamos a comenzar con número de empleado. Ahí lo colocamos, deshabilitamos la casilla. Después nombre completo. Deshabilitamos la casilla. Después RFC. Después fecha de nacimiento. Después agregamos el sueldo. Y al final la cuenta bancaria, el número de cuenta bancaria, que aquí lo tenemos y lo colocamos en la parte de abajo. Deshabilitamos la casilla y ya tenemos armada la tabla con la información que le vamos a compartir al área financiera. Vamos a colocar nuestras leyendas aquí arriba para no perder el control de estas hojas y saber que esta información está siendo compartida con el área correspondiente. Muy bien, ahora vamos a dar formato rápido. Ya tenemos lista entonces esta segunda tabla y vamos a hacer la última.
que es la del área jurídica. Volvemos a nuestra base de datos y repetimos el mismo proceso. Insertar tabla dinámica, crear, le ponemos el nombre, de la hoja va a ser área jurídica y vamos a comenzar a colocar los campos que vamos a compartir con esa área. Vamos a empezar otra vez con número de empleado, que es nuestro campo clave. Lo jalamos aquí, deshabilitamos mostrar totales, después nombre completo, después nos piden tipo de contrato, después nos piden fecha de ingreso, nos piden también domicilio, la calle, ahí coloco el campo y finalmente nos piden la colonia. Aquí tengo ese campo, lo jalo hasta abajo y deshabilito mostrar totales. Y ya está lista la versión compartible de la información para el área jurídica. Vamos a darle el mismo formato que le dimos a los otros y coloco la leyenda que me dice que esta información va a ser para el área jurídica. Ya tenemos la información. Puedo, si quiero yo, dividirla por colores para que visualmente sea más fácil de identificar. Y ahí está, ya tengo mis 3 hojas, la tabla del área médica, la tabla del área financiera y la tabla del área jurídica. Voy a darle formato a esta última para que quede igual que la anterior. Ahí están listas ya mis 3 tablas. Ahora lo que sigue es crear las hojas que vamos a compartir finalmente con el área solicitante para que el área no tenga acceso directo a nuestra base de datos de ninguna forma. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar con el área médica y vamos a irnos a archivo, nuevo, hoja de cálculo. Y aquí vamos a ponerle el nombre. Le puse el nombre área médica compartida. Y aquí ya lo único que hay que hacer es importar los rangos de esa tabla dinámica que nosotros ya creamos en nuestra base de datos. Y aquí lo vamos a hacer con la siguiente función. Nos colocamos en la celda donde queremos jalar la información. En este caso yo la voy a poner en la celda A1 y voy a escribir igual a, y así como se lee, esa es la función. Abro paréntesis, abro comillas y después me voy a mi base de datos. Me voy a la tabla dinámica que corresponde al área médica, que es esta, y voy a copiar esta dirección que aparece aquí arriba en la barra de direcciones. La copio, me regreso a la hoja compartida del área médica y la voy a pegar aquí, después de las comillas. Después cierro comillas, coma, y después voy a poner el nombre de la hoja donde está esa tabla dinámica. Vamos a ver. El nombre de la hoja es área médica, con mayúsculas
y con acentos. Regreso a mi hoja compartida. Después de esta coma abro comillas y escribo el nombre de la hoja. Área médica, y pongo un signo de admiración y después voy a poner el rango que utiliza esa tabla dinámica. Me voy otra vez a mi base de datos y veo que el rango abarca desde la columna A hasta la columna J, todo esto, pero yo voy a agregar unas cuantas columnas más de seguridad. Por si en un futuro es necesario agregar información a esta tabla dinámica, pues ya esté referenciado y no tenga yo que venir a actualizar ese rango. Simplemente le doy un rango holgado o sobrado y con eso me aseguro de que si después esta tabla contiene más información en esta parte, en estas columnas, pues ya la va a poder leer sin necesidad de actualizar el rango. Así que yo voy a considerar hasta la columna O. Entonces mi rango va a ser de la columna a la columna O. Hasta aquí. Vuelvo entonces a mi hoja compartida y escribo A dos puntos O, cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí termina la fórmula. Ahora cuando yo le doy Enter, aquí me dice cargando. Bueno, no se alcanza a ver, pero sale un mensaje que dice cargando y eso significa que la hoja ya está intentando traer la información. Y siempre que utilizamos esa fórmula nos va a salir este mensaje que nos pide conectar las hojas de cálculo. Entonces ya nada más le damos permitir acceso y lo que hace esta función es que nos importa toda la información que esté en esa hoja y en ese rango. Como ven, aquí no nos coloca el formato, simplemente los datos, pero ustedes pueden también darle formato aquí a esta información que es la que finalmente ve el área solicitante. Vamos a hacerlo rápido para que quede presentable esta información. Y ahí tenemos ya la hoja que le vamos a compartir finalmente al área usuaria o al área solicitante. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos áreas. Volvemos a nuestra base de datos. Vamos a la tabla dinámica de área financiera y vamos a crearle también su propia hoja compartida. Así que vamos a archivo, nuevo, hoja de cálculo y aquí vamos a ponerle el nombre. Esta hoja se va a llamar área financiera compartida y vamos a hacer lo mismo con la función importar rangos. Escribo igual a y después abro paréntesis, abro comillas, me voy a la base de datos donde está la tabla dinámica, me aseguro de estar posicionado en la hoja, en la tabla dinámica que corresponde al área, en este caso es área financiera, y copio la dirección que corresponde a esta hoja. La copio y me voy a mi hoja y aquí la pego, cierro comillas, después pongo una coma y ahora escribo el nombre de la hoja donde está esa tabla dinámica. Me voy a mi base de datos para cerciorarme y veo que la hoja se llama área financiera
Y así es como la voy a escribir aquí. Entre comillas, área financiera, después pongo el signo de exclamación y pongo el rango que abarca esa tabla dinámica. Voy a revisarlo y veo que va de la columna A a la columna F, pero yo voy a poner otras columnas igual para asegurarme de que el rango quede más amplio. Le voy a poner también hasta la columna O. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a poner A, dos puntos, O, que significa que la información que va a importar es la que está desde la columna A hasta la columna O de esa hoja. Cierro comillas y cierro paréntesis. Le doy Enter y me aparece nuevamente el mensaje de conectar las hojas. Le pongo permitir acceso y eso ya me trae la información correspondiente al área financiera. Incluso aquí en el título, que también lo importó, lo puedo corroborar. Así que ya puedo darle formato a esta hoja también. Voy a hacerlo rápido para que la información quede presentable para el área usuaria. Muy bien, aquí ya tengo lista la información para el área financiera y ya nada más nos falta el área jurídica, así que vamos a hacer lo mismo. Volvemos a nuestra base de datos. Ahora me voy a la tabla dinámica que corresponde al área jurídica. Me voy a Archivo, Nuevo, Hoja de cálculo y le pongo el nombre a esta hoja que va a ser Área Jurídica Compartida. Y escribo la función para importar los rangos. Importar rango, abro paréntesis, abro comillas, voy a mi tabla dinámica del área jurídica, copio la dirección, la pego en la función, cierro comillas, coma, abro comillas y le pongo el nombre de la hoja. La hoja se llama área jurídica. Aquí después de las comillas pongo área jurídica, cierro con el signo de exclamación y le pongo el rango, que en este caso es de la columna A a la columna F, pero yo le voy a indicar que el rango sea de la columna a la columna O, como lo hice con las otras tablas. Vuelvo entonces a mi función aquí y pongo A, dos puntos, O, cierro comillas, cierro paréntesis e ingreso la fórmula. Me voy a la celda donde coloqué la función y le doy permitir acceso. Listo, ya me trajo toda la información del área jurídica y ya nada más lo que sigue es darle formato para podérsela presentar ya al área solicitante. Muy bien, ya quedó lista también la información para el área jurídica y ya tenemos nuestras tres hojas. Tenemos ya la hoja con la información del área médica, tenemos la hoja con la información del área financiera y la hoja con la información del área jurídica. Ahora simplemente para que el área reciba esta información vamos a compartir la hoja. Esta hoja ya la podemos compartir con confianza porque sabemos que la información que está aquí
es la información que proviene de la tabla dinámica de nuestra base de datos. Y sabemos que cada una de estas tablas contiene solo la información que el área solicitante está autorizada para ver. Entonces, no hay ningún problema en que ya podamos compartir estas hojas al área solicitante. Nos vamos aquí a compartir y aquí vamos a colocar el correo y en esta parte decidimos si le vamos a dar permisos de editor, de lector o de comentarista. En este caso, como solo es consulta, podemos dejarlo como lector, pero el solicitante no va a poder modificar nada, solo va a poder copiar y pegar la información, pero no va a poder cambiar anchos de columnas, no va a poder cambiar formato ni nada. Vamos a dejarlo así como lector, porque a final de cuentas la información de nuestra base de datos simplemente es para consultar. Aquí podemos agregar un mensaje personalizado. Ahí está el mensaje personalizado y ya podemos enviar esta hoja al área jurídica. Aquí nos dice que se actualizó el acceso y si nosotros vamos a la opción de compartir aquí, podemos ver la hoja. Ya aparece aquí compartida con este usuario y aparece como lector. Y nosotros seguimos apareciendo como propietarios. Es decir, seguimos teniendo el control de esta hoja. Vamos a revisar rápido cómo recibe esta información el área solicitante. Vamos a suponer que somos el área solicitante, vamos a recibir un correo como este. Aquí lo vemos. Y desde aquí el usuario puede ingresar, abrir la hoja y verla. Así es como le va a aparecer la información al área usuaria. Y aquí está la indicación de que solo la puede ver. Entonces ya tiene la información que necesita sin haberle dado acceso a la base de datos completa, de manera que solo puede ver la información que está autorizada para ver. Ahora vamos a hacer lo mismo para la hoja compartida del área financiera. Le damos en compartir y ponemos el correo. En este caso el correo es el mismo porque es un usuario simulado nada más, pero obviamente ustedes pondrían el correo de la persona que va a recibir esta información. Cambiamos aquí a el lector y ponemos su mensaje personalizado. Y ahí queda el mensaje y le damos clic en enviar. Y hacemos lo mismo con la última hoja, que es la información del área médica. Entonces le damos clic en compartir. Coloco el correo. En este caso sería el correo de la persona del área médica que va a recibir esta información. Y aquí cambiamos a lector. Y escribimos el mensaje personalizado. Listo. Damos clic en enviar y corroboramos cómo se actualizó el acceso aquí en compartir y vemos que el usuario ya tiene acceso como lector y nosotros seguimos como propietarios de esta hoja. Listo. Ya puedo cerrar aquí y eso es todo. Yo conservo las 3 tablas dinámicas en mi base de datos. Desde aquí tengo control de la información que yo quiero mostrar en cada una de estas tablas. Si yo quisiera agregar o eliminar información, lo único que hago es editar la tabla, ya sea agregando campos nuevos o eliminando los existentes.
Lo mismo para el área financiera. Podría agregar campos o borrarlos. De esta manera yo conservo el control de la información y en ningún momento de este proceso les doy acceso a toda la información de mi base de datos. Mi base de datos permanece intacta y segura. Y finalmente las 3 hojas que creamos se guardan en nuestra unidad de Google Drive. Aquí podemos ver que están las 3 hojas que creamos y este símbolo indica que son hojas compartidas. Si tú en algún momento quisieras cambiar la forma en cómo está compartida cada una de estas hojas, lo único que hay que hacer es abrirlas y cambiar aquí. Puedes cambiarlo de lector a editor. Das clic en guardar y eso ya le va a permitir al área financiera poder editar estos registros. Eso no va a afectar en nada a nuestras tablas dinámicas o a nuestra base de datos, porque son hojas independientes. Sin embargo, cualquier dato que nosotros modifiquemos en la base de datos se va a reflejar en las tablas dinámicas. Y al reflejarse en las tablas dinámicas, se va a reflejar también en las hojas compartidas. De hecho, tengo un video que se llama Reportes Automáticos. Si no lo has visto, te recomiendo verlo. El principio es el mismo para generar reportes automáticos a diferentes áreas y que no tengas que estar actualizando siempre información, sino que el solicitante tenga ese reporte actualizado en todo momento. Te recomiendo ver ese video porque ahí hago una demostración en tiempo real de cómo se actualizan las hojas compartidas al momento en que se actualiza la información de la base de datos. Así que no te pierdas ese video que también te puede ser de gran utilidad. Como pudiste ver con este método, la persona que recibe el archivo final únicamente tendrá acceso a la información que previamente hayas agregado en la tabla dinámica. Además, como tú conservas el control de esas tablas, resulta muy fácil editarlas para agregar nuevos campos o incluso para eliminar registros según se necesite. Otra ventaja es que puedes personalizar las tablas dinámicas para que cada área tenga acceso a su propia versión, sin exponer en ningún momento tu base de datos. Espero que este contenido te haya sido útil. Si fue así, puedes suscribirte a Integra, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte los próximos tutoriales. Muchas gracias por acompañarme. Soy Emilio Mejía y esto es Integra, soluciones en hojas de cálculo. Nos vemos en el próximo video.